3 de febrero, Día Mundial de las Elecciones. Un día en el que, sobre todo, se pretende concienciar esa cultura de la democracia y, sobre todo, también se pretende apoyar a la sociedad y a la juventud que acudan a las urnas. Ya saben que el derecho a voto es uno de los derechos básicos que contamos con él desde 1948. Y este día, este 3 de febrero, es lo que se pretende, que todos, con este derecho a voto que tengamos, podamos elegir a nuestros representantes, a los representantes del pueblo, y así poner en alza la democracia. José María Peredo es catedrática de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea y con él vamos a hacer una valoración de esta democracia, de cómo ve en este momento, en el ámbito en el que nos movemos, aquí en la Universidad Europea, rodeado de jóvenes, qué valoración hace él sobre democracia y juventud. Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Rosa. Bueno, pues un día muy importante, el día de las elecciones, el Día Mundial de las Elecciones. La democracia da la sensación a veces que es un bien adquirido, irrompible y de alguna manera consolidado, y luego pues las circunstancias nos hacen ver que efectivamente no es así, que la historia pues sigue avanzando y la democracia es a veces la guía para muchos países, pero sin embargo en otros muchos sigue sin serlo. De hecho, en algunos momentos ha dado la sensación incluso de que se han producido en determinados países también democráticos una cierta regresión, una vuelta atrás, ¿no? Salirse de las constituciones para reclamar cuestiones políticas o nuevas, o la reelaboración de determinadas leyes, manifestaciones ilegales e ilegítimas de protesta que han puesto contra las cuerdas a las instituciones en distintos países, en fin, situaciones obviamente que nos han hecho ver que la democracia pues, es un sistema político, no es un sistema de valores, fundamentalmente es un sistema político, como decía Churchill, es el peor de todos los sistemas siempre y cuando elimináramos el resto, o sea que es una frase yo creo que muy significativa, por supuesto que mejorable, pero un sistema con unas enormes virtudes, y concienciar a los jóvenes, pero en general a la sociedad, sobre la importancia que tiene la participación, sobre la importancia que tiene la libertad de expresión para que esa participación se produzca digamos correctamente, legítimamente, la importancia que tienen los líderes para que sean capaces de encauzar correctamente esos mensajes. Todas esas cuestiones, yo creo que este día que celebramos y que tú has tenido una magnífica idea en ponerlo en estos vídeos con distintas opiniones, yo creo que es de una grandísima relevancia para nuestro país y para el conjunto de la sociedad. Antes, preguntaba también qué político, ¿no?, representa mejor ese valor de la democracia si tuvieses que elegir uno, tanto español como internacional. Pues hombre, es muy complicado. Sí, pero hombre, yo creo que hay distintos liderazgos ahí que son un poco como muy significativos, ¿no?, que han sido, ¿no? Pues hombre, pues la figura, ¿no?, histórica de Winston Churchill, por ejemplo, ¿no? Pues esa es indiscutible, ¿no?, la capacidad de un político democrático de anteponerse a todas las circunstancias anómalas en una situación tan trágica y difícil como una guerra, y que además es capaz de con esos discursos alentar la opinión y el sentimiento, ¿no?, de su país. Ese es un ejemplo. Más recientemente, pues hombre, ha habido liderazgos muy importantes. Barack Obama ha sido un líder muy significativo, el primer negro que llegaba, afroamericano que llegaba a la presidencia de Estados Unidos, con un momento también de gran polarización. Otra figura también importante. En Estados Unidos también, pues Nancy Pelosi, por ejemplo, ha sido también muy representante, ¿no?, de esa manera en la que se enfrentaba el poder legislativo con el presidente y bueno, la firmeza de las convicciones que ha tenido. Y en Europa igualmente, creo que ha habido algunos liderazgos en la Europa democrática muy significativos. En España pues hemos tenido algunos de ellos. Felipe González creo que ha representado una visión de la transición democrática
y de la moderación desde un partido nuevo que tampoco nunca había gobernado en España, de una opción política que nunca había gobernado en España y que supo adecuarse perfectamente, ¿no?, a esa circunstancia, y otras importantes piezas, ¿no?, pues yo qué sé, desde Angela Merkel, el propio Emmanuel Macron, ¿no?, que está ahora siendo ahora o por citar también a otro inglés más reciente, pues también Tony Blair en su momento representó una opción política democrática muy significativa, ¿no? En el Congreso de los Diputados aquí en España siempre se dice, bueno, que los discursos cada vez son más duros. Es cierto que antes, bueno, pues hablabas, ¿no?, sobre esa libertad de expresión. ¿Crees que nos estamos pasando de libertad de expresión y estamos llegando a un libertinaje? Pues sí. Con esos discursos tan duros que vemos ahora. Pues sí, y además esa fuera de límites de la libertad de expresión está perfectamente definido. No sé si penado o si identificado, pero en todos los casos y en todos los sistemas legales, pero sí perfectamente definido. Hay determinados discursos que promueven el odio, que promueven la violencia y que además entran en la injuria y en la calumnia, que nuestra Constitución, en concreto esos dos últimos delitos, los reconoce. Por consiguiente, la libertad de expresión, por descontado, que tiene que ser amplia, abierta, plural, activa, y no se puede quedar exclusivamente en un mero relato de lo que a uno le conviene. Eso se terminaría derivando en propaganda, ¿no? ¿Qué va? La crítica tiene que estar presente, el humor tiene que estar presente, todo, y en las redes sociales también. Pero evidentemente hay determinadas limitaciones que tienen que ver, pues, con estas cuestiones que acabo de referirme y a lo mejor algunas otras, ¿no? Claro, ahí el problema o los problemas se han acumulado, ¿no?, han convergido en nuestra época, ¿no? Porque por un lado han aparecido, pues, las redes sociales, que son más abiertas todavía, no tienen el control de los medios. Por otra parte, la debilidad de algunos medios en determinado momento, ¿no?, en los momentos de transición al entorno digital. Bueno, y yo creo que también, pues, la falta de argumentos de determinados políticos también, ¿no? No es aquí por hacer la crítica fácil, pero yo creo que si los políticos también tuvieran unos argumentos suficientemente bien construidos y bien respaldados, pues no tendríamos que entrar en todos estos debates vacíos que vemos tantas veces, ¿no? Bueno, un problema complicado que a veces hace chocar a intereses y a fuerzas y políticas y sociales de muy distinta índole, y que yo creo que se mejora con el propio ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Es la opinión pública la que detecta al final, en ese espacio libre y abierto, cuáles son los mensajes que al final se terminan imponiendo también por su racionalidad y por su sensatez. Seguro que si me oyen ahí algunos profesores, o mejor dicho, profesionales de la comunicación política, dicen, bueno, este no tiene ni idea, porque lo que verdaderamente mueve es el mensaje emocional y los sentimientos y tal. Sí, pero yo creo que en las elecciones también debemos de escuchar los mensajes que aportan sensatez y que aportan programas concretos, ¿no?, que hay que escuchar. Otra decisión, si tuvieses que elegir en este momento, bueno, pues ¿qué país democrático te gusta más por cómo se está ejerciendo? Bueno, yo soy un firme admirador de la democracia de los Estados Unidos y sin embargo Estados Unidos pues vive unos momentos complicados en el seno de su democracia, que ha reconducido Joe Biden, pero que ha pasado por unos momentos muy complicados. Entonces, no sé cuál me atrevería a señalar en este momento, ¿no? Yo diría que es muy importante el papel de Estados Unidos en cuanto a referente de cómo una democracia es capaz de reconstruirse a sí misma, de sacar otra vez a flote todo, a pesar de que la propia democracia, digamos, el propio sistema se ha autodeteriorado, y eso es un ejemplo muy importante. Las democracias europeas creo que son importantísimas también, sobre todo la capacidad que han tenido de construir un entorno de convivencia común, y por consiguiente creo que son muy relevantes. Y, ¿por qué no?, fijarnos también en estas jóvenes o no tan jóvenes democracias del sudeste asiático y del Pacífico, ¿no?
Hay países tan importantes como Japón, como Corea del Sur, países tan importantes como Taiwán, que gracias a su sistema democrático, al fortalecimiento de sus principios democráticos, entre otras razones, pero fundamentalmente esa, han conseguido crecer, desarrollarse económica y socialmente y mantenerse firmes, vamos a decir, frente a otro tipo de influencias no democráticas o no autoritarias, ¿no? Yo creo que también es importante destacarlo ahora. Pues muchísimas gracias por esta valoración, bueno, pues por estas palabras, y nosotros tenemos que despedirnos. Nos vamos sin antes tener que decir que Europeia Media también apoya la democracia. Entre otras cosas, tendremos en la Semana de la Comunicación y del Marketing un debate electoral de jóvenes por y para ellos.